cuarto más o menos de lo que es la masa celular está constituida por proteínas, y todos los tejidos, por más simples que sean, van a tener proteínas. Las mismas van a ser responsables para crecer, reparar, continuar la renovación de tejidos corporales y regulación de todas las funciones corporales. Probablemente esta ha sido la mayor importancia, no solo desde el punto de vista físico, histológico, anatómico, sino también la parte fisiológica es la que va a ser importante. Porque cuando hablamos de las funciones de regulación, estamos hablando de la función catalítica, que no es solo aumentar la velocidad de una reacción, sino también que es desacelerar una reacción en la medida que se requiera un producto o no. Y esto lo vemos fácilmente cuando nosotros tenemos una herida en el cuerpo. Esta herida va a ser reparada gracias a que, uno, tenemos fuentes de proteínas para poder ayudar a ese reparar el tejido. Y estas fuentes van a servir como enzimas y van a servir también como estructura o sostén. La fibrina, que es lo que se va a formar después, es proteína. Y esta fibrina requiere pues de la actividad enzimática para que se pueda armar esta red curativa en la piel. Entonces, tenemos necesidades diarias de proteína. Hay que tener en cuenta de que el niño que está en crecimiento y desarrollo, el 70% de la proteína que usa es exógena. Es decir, cuando nosotros necesitamos proteínas para algún rol, el organismo usa la proteína que tiene, pero también la que obtiene de la parte del exterior. En el caso del niño, la mayor parte de proteína que se usa va a ser de la exógena. En cambio, en el adulto es al revés. En nosotros, en ustedes, ya lo que tenemos es lo que se va a usar, y un 30% va a ser exógeno. ¿Y por qué? Porque no hay almacenes grandes de proteína. Realmente casi toda la proteína no es como el carbohidrato que se almacena a nivel hepático. Casi toda la proteína está en actividad. Y entonces cuando decimos que una fuente de proteína es el músculo, no es que esté almacenada ahí, es que se está usando para formar tejido y otras cosas más. Entonces cuando se usa la proteína muscular van a tener que haber problemas. La composición aminoácidos de las proteínas de la dieta condiciona la eficacia de la síntesis de proteínas corporales. Entonces, es importantísima la dieta, ¿no? ¿Qué es lo que comemos para poder tener nosotros una proteína adecuada? Una cosa es cantidad proteica y otra cosa es calidad proteica. Y el otro aspecto importante es el aminoácido limitante, que creo que no ha sido, no sé si se les mencionó en clase. Creo, por lo menos en la clase teórica que hemos tenido con usted, no recuerdo haberlo visto en el programa, pero este concepto es importantísimo. Las proteínas animales tienen una mejor calidad proteica que las proteínas vegetales. Sin embargo, para disminuir la cantidad de aminoácidos limitantes, nosotros debemos de consumir tanto proteína animal como proteína vegetal. Y nosotros tenemos siglos de no comer proteína como se debe. Nuestra dieta generalmente ha estado hecha en base a aporte calórico de carbohidratos, más no de proteína, y también de lípidos, y en tercer lugar proteína. Entonces somos un país que consume poca proteína. Entonces este es un esquema, ¿no? Que se tiene cómo está distribuida la proteína en nuestro cuerpo de alguna manera, donde la mayor cantidad está en músculo. Tenemos en hueso un 20%, otros 20% y piel un 10%. Entonces, respecto a lo que es proteína, bueno, no está acá, pero como les decía yo al grupo con el cual hacemos esta parte, les decía, el concepto de proteína ha ido cambiando. Cuando yo era estudiante se le consideraba pues la secuencia de aminoácidos unidas por enlace peptídico, y ahí acababa el concepto. Posteriormente el concepto cambia por los 80 más o menos. Los biólogos establecen de que para que sea proteína tiene que tener una función. Y entonces el concepto era secuencia de aminoácidos unidos por enlace peptídico que adquieren una estructura única y precisa en el espacio que le permite cumplir una función. Y entonces el concepto
¿no? Hasta 2010 más o menos. O sea, para que la proteína funcionara, tenía que tener una estructura específica en el espacio, ¿no? Una estructura tridimensional. Pero más o menos hasta el 2010 se empieza a plantear que pueden existir un 30% más o menos, creo que en el 2018 sale el artículo, de proteínas que no necesitan plegamiento o estar totalmente plegadas para cumplir una función, especialmente las proteínas a nivel nuclear. Y entonces esto ya se sabe. Entonces, si bien es cierto, la mayor parte requiere una estructura para funcionar, no todas lo pueden hacer. La otra situación es de que los aminoácidos que forman las proteínas son 20 aminoácidos diferentes. Sin embargo, el organismo puede sintetizar más de 100 aminoácidos, ¿no? Sobre todo en la parte de la síntesis post-translacional. Entonces, y es importante conocer que todos los organismos vivos usan los 20 aminoácidos, ¿no? Y hay que recordar también de que nosotros no solo tenemos genes a nivel nuclear, sino también a nivel mitocondrial. Por lo tanto, la síntesis de proteínas se da no solo a nivel nuclear, sino también a nivel mitocondrial. Y para nosotros como médicos es importante saber esto, porque va a haber patologías que se llaman mitocondriopatías, donde puede haber una afectación de los genes mitocondriales y no de los nucleares, y se va a expresar como patologías, ¿no?, que muchas veces no se expresan en el nacimiento, sino luego de unos años, como la ceguera de Lerner, por ejemplo. Tienen diverso tamaño, ¿no? Hay proteínas, pues, como dice acá, de cadena simple, típicamente de 10 a 50 kilodaltos. Algunas son pequeñas como 350 daltos y otras tan grandes como 1000 kilodaltos. Las funciones son muy amplias. Y entonces, uno de los que se ha revisado y que tienen que ver con casi todas las otras es la catálisis enzimáticas. Y entonces aquí a mí me enseñaron que las únicas que podrían tener el rol enzimático eran las proteínas. Ahora sabemos que no. La mayoría de los enzimas son proteínas, pero también tenemos los ácidos nucleicos. Caso del RNA, tiene un rol enzimático. Entonces tenemos las ribosimas. Entonces, no todas las enzimas son proteínas, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, la mayor parte sí son proteínas. Tiene como rol también transporte y almacenamiento. Tiene que ver con la estructura, con la forma de la célula, y ahí ustedes en biología tienen que haber estudiado el citoesqueleto, la proteína tubulina, cómo se va ensamblando. Esto permite, pues, la forma y la fortaleza de una célula. Estructural de piel y huesos, el colágeno. La inmunidad tiene que ver con la defensa corporal. Entonces, por lo tanto, si tiene que ver con la defensa corporal desde el punto de vista de la formación de unas proteínas llamadas anticuerpos. Entonces, si las proteínas provienen de la dieta, ya debemos de sospechar que en toda persona cuya dieta no es adecuada, la inmunidad no va a estar disminuida, y hemos dicho que nosotros, como país subdesarrollado, consumimos poca proteína. El otro aspecto que tiene que ver también con la catálisis enzimática es la regulación hormonal. Entonces, van a coordinar la acción metabólica corporal. Algunas hormonas van a ser proteínas, otras hormonas son lípidos, la somatotropina, la insulina. Los receptores de estas hormonas son proteínas. Generalmente los receptores van a ser glucoproteínas o lipoproteínas. Y esta es una de las actividades muy importantes, control de la expresión génica. Entonces, son los genes que van a los ácidos nucleicos, van a poder expresarse solo si el organismo lo permite a través de la acción de una proteína. Sea que se active el gen, y esto va a ser por una proteína, sea que se reprime el gen, y esto también va a ser hecho por otra proteína. Y esto es importante tener en cuenta porque se dice, como decíamos en la clase con el grupo de Anthony, decíamos que se supone que el 10% de los niños tienen los genes de la genialidad. El problema es de que no necesariamente los genes se van a expresar. Y si la expresión génica depende de proteínas, y si nosotros tenemos poca proteína,
Entonces, no es raro pensar que esa expresión de la genialidad en nuestra población va a estar disminuida. Y una muestra de esto es que solo tenemos un premio Nobel y esto es en literatura. Nada más, a diferencia de Argentina, que tiene 6 premios Nobel y de estos 2 que tienen años de comer carne, que es la Europa de América, y de estos premios que tienen el 50% de ellos están en ciencias, no 2 en medicina específicamente. Entonces, las proteínas, debido a la estructura, al plegamiento que pega en el espacio, van a ser generalmente muy, muy específicas, ¿no? Y un ejemplo de esto son los canales iónicos, que van a ser muy específicos. Otros no tan específicos, pero hay una gran variedad que permite tener la especificidad en algunos lugares, para algunos productos y no para otros, como las acuaporinas, ¿no? Que son muchas, hay 13 más o menos acuaporinas descritas. Y el otro aspecto importante es de que cuando esa secuencia proteica se pierde, no estamos hablando de que la función se pierda, pero la secuencia, puede haber la posibilidad que la proteína no cumple el rol que tiene que cumplir, y uno de estos es las hemoglinopatías, donde hay el cambio de un aminoácido por otro, y tenemos la anemia denominada falciforme. El síndrome de Marfan, la fibrosis quística, la enfermedad prion, son patologías donde tenemos nosotros participación directa de proteínas, y en muchas otras más. Algunos casos clínicos se han presentado a ustedes en relación a eso. Entonces, si nosotros vemos la secuencia de una proteína, y entonces vemos que la proteína está conformada por aminoácidos, donde la diferencia entre un aminoácido y otro es el grupo R. Es la única diferencia que hay. O sea, el grupo R se sustituye por algo y tenemos un aminoácido diferente. Entonces, si yo tengo una cadena más o menos de 100 aminoácidos, que voy a llamar una proteína, no tan grande, y le doy la secuencia a ustedes de los aminoácidos, y luego piden que plieguen, y les doy 20, 30 posibilidades a cada uno, ninguno de ustedes va a hacer el plegamiento de la proteína de manera igual. Entonces aquí la belleza de esto va a estar en que en el cuerpo las proteínas siempre se van a plegar de la misma manera, aun cuando haya infinitas posibilidades de que esto se dé. Por eso dice, en su estado natural tiene una sola estructura tridimensional, una sola conformación. Y la función, como decía, en la mayor parte de esta depende de su conformación, es decir, la estructura que va a adoptar en el espacio. Entonces, este es el concepto de 1985, más o menos, de Thomas E. Creighton, que está publicado en la Research, en la revista de investigación, donde dice, pues, una proteína es en primer lugar un encadenamiento lineal de aminoácidos, es también una estructura en el espacio precisa, única, que le permite asumir una función. Y como les dije, más o menos por el 2012, creo, o 18, si mal no recuerdo, ya se habla que puede haber proteínas sin plegamiento completo o sin plegamiento y que pueden funcionar. Entonces, la estructura de las proteínas, ¿no? Los niveles de organización va a ser la estructura primaria, que es la estructura lineal. Entonces, está codificado por el DNA, ¿no? Y es la que luego, dependiendo de los grupos R que tenga y de unas proteínas que se llaman celadora, va a tener una estructura tridimensional final. El otro aspecto importante es que cuando vieron aminoácidos, les debieron haber hecho, ustedes debieron haber revisado que de estos 20 aminoácidos que conforman la proteína, para que nosotros podamos absorber esos aminoácidos, tienen que ser L-alfa aminoácidos. Nuestra evolución ha permitido que podamos nosotros solo absorber L-alfa aminoácidos, no los dextro-alfa aminoácidos no los podemos absorber. Entonces, en nuestra dieta, para que se absorba, el aminoácido tiene que ser LEVO, ¿no? Es decir,
que el grupo amino esté a la izquierda. Entonces, esos son los aminoácidos que se observan. Entonces, como dice, por esa razón dice, por convención, la secuencia de los péptidos es escrita de izquierda a derecha, empezando por el aminoácido que tiene el grupo alfa-amino libre, ácido amino terminal, N-terminal, y termina con el residuo que tiene un grupo alfa-carboxilo terminal, ácido amino C-terminal. Esto es por la posibilidad de absorción que tenemos. Entonces, la estructura secundaria es la estructura lineal primaria y por lo tanto una sola cadena peptídica que se va a plegar sobre sí mismo. Entonces nosotros tenemos en la estructura secundaria, es definida por la estructura primaria, surge de la interacción de aminoácidos vecinos, pero ojo, de que esto es gobernado, esto es guiado, no se van a unir porque sí. Y entonces esto permite de que esta estructura primaria se pliegue, ¿no?, sobre sí mismo, y se van a empezar a formar puentes de hidrógeno más o menos cada 3,6 residuos. Y donde va a haber más o menos la vuelta. Entonces, en cada hélice alfa, que es la estructura secundaria más conocida, habrá 3,6 residuos de aminoácido por vuelta de la hélice, ¿no? Con este plegamiento es hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj, ¿no? Existe otra forma que es la hoja plegada beta, que generalmente se van a dar en proteínas globulares, es también una sola cadena polipeptídica, ¿no? Que se va a plegar colocándose una cadena frente a otra y a través de enlaces peptídicos. Bien. Entonces, no sé si tendré un esquema acá, me van a disculpar. No puse un esquema, usualmente yo los hacía en la pizarra. Un ejemplo de cómo se afecta la función de la proteína en el plegamiento es la proteína prión. Entonces, la proteína prión, ¿no?, es una proteína de conformación alfa, como dice acá, y se representa como PRPC. Esta es la proteína prión normal, que la tenemos nosotros y que tiene un rol en el cuerpo. Ahora, cuando esta proteína prión normal cambia de conformación, es decir, de estructura secundaria alfa hélice pasa a hoja plegada beta, se le conoce como PRPSC. Las siglas de S es del Scrappy o enfermedad de las vacas locas. No, esta proteína se convierte en una estructura muy resistente, muy resistente. Ni la esterilización la destruye, ni los antisépticos la destruyen, ni el calor la destruye, y entonces se convierte en resistente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando cambia de conformación ya no va a cumplir el rol que tenía como proteína alfa. Y entonces, como no tiene un rol en el cuerpo, esta proteína se empieza a acumular. ¿Y dónde se va a acumular? Una de las cosas uno de los lugares donde se va a acumular es el sistema nervioso central. Y entonces, al acumularse, cuando se empieza a conformar, el organismo va a tratar de destruirla. Usará pues sus proteínas señalizadoras como la ubiquitina, usará proteínas catiónicas para destruirla, usará óxido nítrico, usará anión superóxido, usará todas las proteínas que tienen su lisosima, pero no podrá destruirla. Y al no poder hacer esto, esta proteína prión, que se va a seguir formando, porque basta que haya una proteína prión alfa que se transforme a beta, entonces va a ser suficiente para que esta proteína prión anormal empiece a las otras proteínas normales a hacerles que cambien de su conformación. Algo así como la manzana podrida corrompe a los demás, eso empieza a ocurrir. Y como esta de conformación anormal no puede ser destruida, se empieza a acumular en el cerebro. Y entonces lo que va a ocurrir es que se van a formar oquedades, huecos, como si fuera una esponja, ¿no? Y esto destruye la proteína. Cuando esto ocurre a nivel neuronal, pues va a dar manifestaciones neurológicas, ¿no?
Y desde el punto de vista ya de la enfermedad, tenemos la idiopática y la infecciosa, que son las más frecuentes, y la genética. Esta enfermedad prion era estudiada por los 70, cuando yo era alumno de medicina en la década del 70, era estudiada, se le decía que era, no se le conocía como proteína prion, se llama enfermedades a virus lentos, se les llamaba así, enfermedades a virus lentos. Y más o menos por esas fechas también es Prusiner, un médico neurólogo residente de neurología, a través de un paciente que fallece, no les puedo contar toda la historia por los tiempos, ¿no? Que fallece, empieza a investigar de qué se trata y él se plantea la posibilidad, porque se suponía que eso lo ocasionaban virus, él plantea por qué tendría que ser algún agente que tenga ácido nucleico. ¿Por qué no es solo una molécula la que cambia? Plantea esa posibilidad, lanza esta posibilidad de que no hay ningún virus, ninguna bacteria, ningún parásito que cause esto, sino que por alguna razón hay el cambio conformacional de una proteína. Y esto es lo que ocurre después, lo que conocíamos. Entonces, lo que conocemos ahora. Inicialmente fue pues tildado de que estaba demente, pero después se le da... se dan cuenta de que estaba en la verdad, y en el año 97 a Prusiner le dan el Premio Nobel de Medicina porque cambia el concepto de enfermedad. Hace ver que para que haya enfermedad no es necesario que haya un agente con ácido nucleico. Basta que haya una proteína que cambie de conformación y eso también le podríamos llamar que es infeccioso, ¿no? Entonces, como decía, en el caso de la proteína prion, el cambio conformacional hace una proteína no funcional, actúa sobre las normales y las modifica, es resistente a la destrucción. El acúmulo de la proteína es en las células nerviosas y se forman huecos porque no puede ser destruida, y haber disfunción, daño celular, y esto es lo que se llama encefalopatía espongiforme. Entonces, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el CURU, el insomnio familiar fatal y otras enfermedades están dentro de este grupo. Eso es respecto a la estructura secundaria. Entonces, cuando estamos hablando de enfermedad prion, estamos hablando de una proteína de estructura secundaria alfa hélice que cambia a estructura secundaria de tipo alfa hélice. La estructura terciaria es una sola cadena también que se pliega sobre sí mismo, ¿no? Pero que al tener zonas que van a ser hidrofóbicas, estas zonas hidrofóbicas se van a acomodar hacia el centro de la estructura y las zonas afines al agua hacia la parte exterior, de tal manera que se enrolla y se van a formar estructuras globulares, ¿no? Entonces, realmente la estructura terciaria es una combinación de estructura secundaria alfa hélices y hoja plegada beta, ¿no? Repito, pero con zonas hidrofóbicas y hidrofílicas que va a hacer que se forme una proteína globular para que se mantenga más estable la estructura y es un estado pues de baja energía. Entonces van a haber enlaces de hidrógeno también, va a ser bastante flexible. El agua va a permitir pues, que haya una máxima entropía. Ahí va a haber presencia también de enlaces no covalentes, ya que, como vemos, al tratar una estructura esférica, no todo puede ser puente de hidrógeno, porque va a haber rechazo del agua de la parte hidrofóbica, llevando a la molécula que se forma de manera globular. Y aquí ya son importantes los puentes disulfuro. Hay que recordar que dentro de la clasificación de los aminoácidos, según la sustitución del grupo Earth, tenemos a los aminoácidos azufrados. Y de estos solo son dos, ¿no? La metionina y la cisteína. Aquí está equivocado, dice de cistina, ¿no? Entre residuos de cisteína. Entonces, la unión de un puente, de una cisteína con otro, van a formar lo que es la cistina en sí. Y entonces vamos a tener los puentes disulfuro. Los puentes disulfuro le dan la estabilidad a la proteína.
Cuando se rompen los puentes disulfuro, la función no se pierde, pero queda bastante inestable, sí, para que pueda ser destruida. Los que dan, pues, la funcionalidad y la conformación de estructura tridimensional van a ser los puentes de hidrógeno, ¿no? ¿Y por qué se forma con cisteína y no con metionina? Ya que si ustedes revisan la cadena de la cisteína y de la metionina, van a ver que la cisteína tiene un grupo tiol en su grupo R, ¿no? Es un CH2 enlace con un azufre y este azufre está unido a un hidrógeno. Ese es el grupo tiol. A diferencia de la metionina, donde el azufre está unido a un grupo metilos, ¿no? Y entonces esto hace que la unión sea mucho más fuerte. Y como la célula es una gran ahorradora de energía, lo que hará es romper mejor el hidrógeno del grupo tiol y para así formar puentes disulfuro. La metionina, como aminoácido, va a ser guardado para su rol que va a tener como aminoácido señal para lo que es la lectura del RNA mensajero, ¿no? Es el codón de inicio de lectura para la síntesis de proteína en estructura primaria. Otra proteína de estructura terciaria importante es las chaperonas, las celadoras. Entonces, que estas también tienen una historia muy interesante, muy bonita, cómo fueron descubiertas, porque aparentemente, no, cuando yo estudiaba esto también se decía que ya la conformación de la proteína estaba en el gen del DNA nuclear, y no es así. No, el plegamiento de la proteína, y también se decía, pues, un gen, una proteína, ahora se sabe que tampoco es así. Un gen es igual a una familia de proteínas, no a una proteína. Un gen puede dar diferentes isoformas de proteína. Entonces, las celadoras van a ser proteínas de estructura terciaria que van a participar en el plegamiento que la célula requiere para que una proteína tenga una función determinada. Y una vez que impiden que esta proteína en estructura primaria se pliegue indebidamente, ¿no? Evita esto, entonces se retiran, dejan en la forma que tiene que plegarse y acabó ahí su rol. Por eso se le llaman celadoras, chaperonas, es decir, la que cuidan. ¿Qué es lo que cuidan? El plegamiento adecuado. La estructura cuaternaria es la cuarta estructura proteica y en esta es también una o más cadenas polipeptídicas iguales, dos o más cadenas polipeptídicas iguales o diferentes, ¿no? Que van a unirse o relacionarse a través de interacciones no covalentes. Estas proteínas van a ser macromoléculas, van a ser proteínas mucho más grandes, y a cada cadena, a cada péptido se le va a llamar subunidad. Probablemente el ejemplo más estudiado para ver estructura cuaternaria es la hemoglobina. La hemoglobina tiene 4 subunidades, ¿no? 2 alfa y 2 beta, entonces tiene 2 o más, como dice, que van a interactuar por interacciones no covalentes, y entonces van a formar, pues, una macromolécula de estructura cuaternaria. Bien, esta es la parte de cómo se hace ya en el laboratorio la purificación de proteínas para saber cómo está constituida, cómo se separa, ¿no? Etcétera. Las proteínas tienen un rol funcional, ¿no? Y la función de la proteína depende del plegamiento. Entonces, cuando hablamos nosotros de proteínas que transportan oxígeno, estamos hablando de proteínas que tienen más o menos un plegamiento parecido. Entonces, la hemoglobina, la mioglobina, en el caso del ser humano y de los mamíferos, o la hemocianina, en el caso de los insectos, ¿no? Las tres transportan oxígeno y el plegamiento en este sentido es igual. Pero las tres también tienen que tener un metal. ¿Por qué? Porque la presencia del metal va a permitir
de que se pueda captar el oxígeno. El oxígeno está ávido de búsqueda de electrones. Entonces, la presencia del metal en la proteína hace de que a través del metal la proteína le ofrezca los electrones al oxígeno, por lo tanto, el oxígeno viene, oxida a la proteína por los electrones del metal y se queda ligado a ella. Y entonces, al estar ligado a ella, esta es la forma como lo va a transportar. Entonces, esto lo hace la hemoglobina, esto lo hace la mioglobina, esto lo hace la hemocianina, ¿no? Entonces, esto permite, pues, repito, de que se pueda transportar estas moléculas a los tejidos para que ocurra, lo que conocemos como la respiración celular o la generación de energía a nivel de la mitocondria, no con generación de ATP. Entonces, aquí hay un esquema interesante también que tiene que ver con lo que es equilibrio ácido-base, que ha sido la última sesión que hemos tenido, donde estamos viendo nosotros que a nivel del aire ambiente, ¿no?, la concentración de oxígeno es más o menos del 21%. Por lo tanto, y a nivel alveolar, esa presión es menor. Entonces, al haber una presión mayor en el exterior, desde el punto de vista físico, la direccionalidad del oxígeno va a ser hacia el interior del pulmón. Y entonces, esta alta concentración de oxígeno que hay en el exterior va a permitir que el oxígeno se una a la hemoglobina, ¿no? Ya hemos dicho cuál es la razón. Y luego, pues, la hemoglobina transporte, ¿no?, el oxígeno, como está con una gran cantidad de oxígeno, la presión del oxígeno en sangre va a ser mayor que la que hay a nivel tisular y entonces le va a permitir dejar el oxígeno. A nivel intracelular de cualquier célula, el CO2 es producto de la actividad celular. Entonces, el CO2, todas las células están activas, por lo tanto, la producción de CO2 en el cuerpo es muy alta porque es producto de la actividad celular. Entonces, este CO2 que se produce a nivel tisular, su presión va a ser mayor que a nivel de lo que es la sangre. Por lo tanto, la direccionalidad del CO2 va a ser del tejido hacia la sangre. Entonces, parte de este CO2, como vamos a ver cuando veamos brevemente lo que es equilibrio ácido-base, parte de este CO2, o la mayor parte de este CO2, el 70% más va a ir ligado a la hemoglobina. Y el resto va a ir como bicarbonato. Cuando se llega a los pulmones, ¿no?, como hay una gran cantidad de CO2 a nivel pulmonar, la presión a nivel intrapulmonar de CO2 no es mucho mayor que la hay en la atmósfera, porque en la atmósfera, pues, la concentración de O2 es 0.03% respecto a los otros gases. Entonces, la direccionalidad va a ser de dentro hacia afuera. Esta es una curva importante, que es la curva de saturación de la hemoglobina, ¿no? Y entonces, en el caso del adulto, pues, dependiendo de la presión de oxígeno, la hemoglobina se va a empezar a saturar hasta un límite máximo. Y entonces después, por más oxígeno que ella, no se va a saturar más de lo que ya se conoce. Entonces estamos hablando de una saturación, pues, que está del 90% más, que se considera como normal para el adulto, ¿no? Cuando la hemoglobina se desvía a la derecha, cuando la curva de la hemoglobina se desvía a la derecha, entonces eso significa que esta hemoglobina está cediendo el oxígeno. Cuando la curva de la hemoglobina se desvía a la izquierda, significa que esta hemoglobina retiene el oxígeno y no lo va a soltar, como en algunas situaciones. La curva en este caso es para comparar cómo la mioglobina retiene más el oxígeno que la hemoglobina, y eso es realmente lo que ocurre a nivel muscular. Se suelta de a poquitos, en cambio acá se va a soltar fácilmente. La mioglobina es una cadena única de 153 residuos, compacta, enrollada. 75% de estructura está como 8 segmentos de hélice alfa, ¿no? Es una proteína de estructura terciaria, por lo tanto también tiene estructura beta.
los residuos polares hidrofílicos están por fuera de la molécula, mientras que los no polares en el interior de la misma. Tiene su grupo M, este es su grupo prostético. Entonces, en proteínas también ustedes han visto de que tienen pues la apoproteína, el grupo prostético y la holoproteína. Entonces, la holoproteína es la proteína completa. Entonces, también desde el punto de vista de clasificación, las proteínas pueden clasificarse en proteínas simples y proteínas conjugadas. Cuando hablamos de las simples, estamos hablando de proteínas que son pura proteína, y conjugada es cuando la proteína tiene una parte de ella que no es proteína, que puede ser un lípido, que puede ser un carbohidrato, que puede ser un metal, que puede ser un ácido nucleico. Entonces tendríamos glicoproteínas, lipoproteínas, metaloproteínas y nucleoproteínas, ¿no? Entonces, y también la otra forma es de referir que tenemos la apoproteína, que es la parte proteica, y el grupo prostético, que es la parte no proteica, ¿no? Si es una glicoproteína, el grupo prostético sería un carbohidrato. Si es una metaloproteína, el grupo prostético sería un metal, ¿no? Entonces, el grupo prostético, ¿no? En el caso para la apoproteína, va a ser el grupo M, que va a tener el metal. Y este está formado por un ion ferroso, ¿no? Como vemos acá, o como ustedes verán en sus esquemas. Por si acaso, esto también, el grupo M no solo puede ligar oxígeno, sino también puede ligar monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono tiene más afinidad, ¿no?, que el grupo, que el oxígeno por el grupo prostético. En este caso, por la metaloproteína. Y esto es importante saber porque cuando existe una buena concentración de monóxido de carbono por competitividad, el monóxido de carbono se va a unir a la hemoglobina y va a desplazar al oxígeno. ¿En qué situación ocurre eso? En las intoxicaciones por monóxido de carbono. ¿Cuándo hay intoxicación por monóxido de carbono? Actualmente en los incendios. O sea, cuando hay un incendio, ¿no?, la gente muere envenenada por monóxido de carbono. De allí, cuando un bombero saca a una víctima de un incendio, lo que hace es colocarle oxígeno a alta concentración, de tal manera que por desplazamiento, por concentración, ¿no?, el oxígeno desplaza el monóxido de carbono y se une a la hemoglobina. Entonces, antes, pues, y los jóvenes amantes que no eran consentidos por los padres, se envenenaban con monóxido de carbono conectando el tubo de escape del auto a la cabina del carro, cerraban ventanas, y el monóxido de carbono provoca adormecimiento, no hay dolor, no hay nada, se queda dormido, y luego, al no haber oxígeno para el tejido celular, pues no va a haber trabajo celular y la célula se va a morir y el sujeto se va a morir, ¿no? Entonces aquí tenemos el grupo hemo, ¿no? El fierro al centro. Entonces, la hemoglobina tiene varias subunidades, hay diversidad. ¿Por qué? Porque en el caso del ser humano, nosotros tenemos dos tipos de hemoglobina de manera normal, la hemoglobina fetal y la hemoglobina del adulto. Entonces, ambas son tetrámeros. En el caso de la hemoglobina del adulto, ¿no?, dos subunidades idénticas alfas y dos idénticas beta. Entonces, alfa 2, beta 2, donde la alfa tiene 141 residuos, cada una de ellas, y las betas 146 residuos, ¿no? En cambio, o sea, la mayor porcentaje es hemoglobina 1 y existe una hemoglobina 2, en menor porcentaje también es un tetrámero, ¿no? Las hemoglobinas fetales, en cambio, son tetrámeros de 2 unidades Z y 2 épsilon. Y después de 6 meses, estas son reemplazadas por unidades alfa y las épsilon por gamma. Entonces, cuando un recién nacido va a tener, pues, unidades alfa y gamma. Eso es lo que va a tener. Y cuando nace,
cuando nace, esta hemoglobina fetal es una hemoglobina que retiene el oxígeno. Y es normal que así sea, porque en el caso del feto, él está adaptado a situaciones de hipoxia, así que no necesita que su hemoglobina libere destruir y pasa. Va a destruir rápidamente ese glóbulo rojo, por eso se llama anemia hemolítica. Esto ha sido descrito más en la raza negra. En África se ve con bastante frecuente y las zonas de lugares, asentamientos de raza negra, en nosotros es donde se ha descrito en mayor cantidad. Por ejemplo, la zona de Ica, específicamente la zona de Chincha. Otra proteína es la albúmina. Como la mayor parte se va a sintetizar en el hígado, es la proteína más importante del plasma, representa el 55% plasmática y es un indicador
más facilidad para poder salir. Hay otros mecanismos definitivamente, y por lo tanto también del agua. Y esta es la causa del edema. Esta es una de las explicaciones físico-químicas para poder entender el edema, por eso se dice que mantiene la presión osmótica. Es de forma elipsoide, carga negativa, ya lo hemos dicho, están los dominios, y esto es algunas de sus funciones desde el punto de vista clínico. Esta es la estructura, ¿no? Las inmunoglobulinas, como proteínas, son responsables de la inmunidad humoral. Está dada por las inmunoglobulinas, esta inmunidad humoral, o anticuerpos que son proteínas, ¿no? Entonces, nuestra inmunidad, entonces, cuando decimos depende de la dieta, es importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, tenemos nosotros 5 principales clases de anticuerpos que van a tener todas una conformación estructural parecida. Hay un dominio funcional, hay una unidad estructural básica, hay enlaces disulfuros, hay regiones variables y constantes, y está la bisagra, ¿no? Que es la zona donde más o menos se dobla esta inmunoglobulina. El dominio funcional contiene un dominio enlazante y un dominio efector. Entonces aquí tenemos la estructura, el dominio efector, el dominio enlazante, tenemos la cadena pesada de la inmunoglobulina, esta es la cadena ligera, igual la cadena pesada, ¿no? La cadena ligera, y vemos acá cómo tenemos puentes disulfuros intramoleculares dentro de una misma molécula, ¿no? Y acá tenemos intermoleculares e intramoleculares, ¿no? Entonces estos intermoleculares es entre las dos cadenas pesadas, y esto intermoleculares dentro de la misma cadena pesada, ¿no? Y hay regiones también denominadas variables. Más o menos esta es la estructura de casi todas las inmunoglobulinas. ¿Cuáles son? La IgM, ¿no? En las superficies de las células B, ¿no? De los linfocitos. Son 8 a 10% del total del suero. Es el anticuerpo que el feto produce más, se van a enlazar a virus y bacterias, es la primera línea de defensa contra las infecciones. Es decir, cuando ingresa un agente infeccioso, el organismo va a producir una gran cantidad de células que lo van a defender, que tienen anticuerpos, y van a enlazar de manera no tan específica, pero porque es la primera línea de defensa, virus y bacterias. No, esa es una de las formas. La inmunoglobulina D en la superficie de células B, antes de su activación, menor de 1% en el plasma. Las inmunoglobulinas G, 75% en el suero, son que la despiertan respuesta inmune a los antígenos. Pueden pasar a través del feto, a través de la placenta, y esto es importante porque cuando un niño nace tiene una gran concentración de inmunoglobulina G. Y esto es importante saber porque cuando nosotros colocamos vacunas, que a veces, o inmunoglobulinas, si no sabemos colocarlas o cuándo tenemos que colocarlas, entonces vamos a inhibir nosotros esta inmunoglobulina G. De ahí que hay vacunas que no se colocan, por ejemplo, la del sarampión, es una vacuna que recién se coloca a partir de los 12 meses. ¿Por qué? Porque el niño va a tener inmunoglobulina de la madre, que lo va a proteger hasta entonces. Si uno empieza coloca la vacuna, va a bloquear esta inmunoglobulina que le va a dar protección al niño que viene la vacuna. La E, en mucho menor cantidad, van a ser monómeros y son las que están relacionadas con la respuesta alérgica. Y probablemente en secreciones, la más abundante definitivamente es la inmunoglobulina A, por eso también se le llama inmunoglobulina secretoria, porque está en todas las secreciones que conocemos: saliva, lágrimas, moco, leche humana, orina, etc. Hay 2 subtipos, y es una defensa inicial. Cuando el virus del resfrío común, el virus del COVID llega a nuestro cuerpo, va a poder ingresar por mucosa respiratoria. La primera línea de defensa va a ser nuestras secreciones, el moco. Entonces, por eso se nos congestionan los ojos, por eso nos sale moco por la nariz,
¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se está defendiendo. ¿Cómo se defiende? Una de las formas es a través de la inmunoglobulina A, ¿no? Que es una proteína. El otro concepto importante de proteínas son las proteínas de primera reacción. Cuando hablamos de proteínas de reacción, estamos hablando que son proteínas sintetizadas por el hígado, ¿no? Que son lanzadas a la sangre, a la exterior, cuando hay un estrés. Entonces, son proteínas de actividad extracelular, sintetizadas por el hígado y que se van a producir en gran cantidad frente a una agresión. Por lo tanto, son inespecíficas. Y cuando hablamos de estrés se refiere a situación patológica, ejercicio, etc. Dentro de estas proteínas de primera reacción tenemos la ceruloplasmina, la aptoglobina, el fibrinógeno, la proteína C reactiva, la transferrina, alfa-1 antiproteinasa, la alfa-2 macroglobulina, la proteína amiloide, la aptoglobina, podemos seguir mencionando una gran cantidad de estas. La ceruloplasmina es una proteína con actividad antioxidante, tiene actividad de superóxido dismutasa, tiene cobre en su composición. Recuerdan ustedes la enfermedad de Wilson o la enfermedad de Menkes, que tiene que ver pues con la deficiencia no de esta proteína, por lo tanto de cobre, o la acumulación del cobre porque la proteína no está. La aptoglobina es una proteína, ¿no? que frente a una agresión va a ser la responsable de captar la hemoglobina. O sea, si hay hemólisis por la agresión, que no se pierda la hemoglobina y por lo tanto la capta. Y porque si no hubiera, la hemoglobina va a llegar al riñón y va a ocurrir taponamiento renal, lo cual es serio, y va a ocurrir una insuficiencia renal. Estas proteínas se van a elevar frente a una situación infecciosa. En medicina, en los hospitales, cuando ustedes vayan, van a tener, le van a pedir a sus pacientes en los que sospechan de infección la proteína C reactiva, la proteína amiloide, transferrina. En COVID se pedía esto. Y entonces, cuando la proteína C reactiva está aumentada y tiene un valor de 10 o más, se asocia con infección bacteriana. Si es menor que eso, es poco probable que sea. El otro aspecto importante es que estas proteínas de primera reacción, la proteína C reactiva, me van a ayudar a mí a decir, es inespecífica, no me dice a mí qué bacteria es, pero si yo empíricamente en algún paciente que creo que es una infección bacteriana, le doy un antibiótico y veo que la proteína empieza a bajar y paralelamente el paciente empieza a estar mejor, yo puedo decir de que realmente el antibiótico que estoy dando lo está ayudando a mejorar. O sea, es una proteína inespecífica, pero que me puede ayudar, uno, para el diagnóstico, ¿no?, de un proceso infeccioso bacteriano probable, y también para el tratamiento dependiendo cómo evolucione el paciente. Esto es lo que decíamos de la aptoglobina, transferrina, la ceruloplasmina, cada una de ellas. La clatrina, ahora tenemos proteínas de acción de intracelular, dentro de estos está la clatrina, esto lo tienen que haber estudiados en biología, de vida media corta, está relacionada con la membrana plasmática, está relacionada con lo que es la parte de contracción a nivel intracelular de proteínas como lactina y miosina, y si tiene que ver con esto va a tener que ver con endocitosis, con fagocitosis, etc. Otras proteínas de acción intracelular es el MDR, la proteína de resistencia a múltiples drogas, ¿no? De ahí vienen las siglas. Entonces, este es un sistema proteico que tiene la capacidad de captar, por ejemplo, una droga, algo así como la analiza, y cuando ve que puede ser perjudicial, la bota, ¿no? La saca fuera. Entonces, este es un sistema que han desarrollado bien las células cancerosas y algunos parásitos, ¿no? O sea, llega el antibiótico, llega la droga a ellos, y entonces lo reciben, y cuando ven que les puede ser perjudicial, lo botan al exterior. Y otro tipo de proteína de acción intracelular son las celadoras o chaperonas,
Es una familia de proteínas intracelulares que se encargan de ordenar el plegamiento y desplegamiento de las proteínas. Tenemos las HCP, ¿no? Las Head Shock Protein, proteínas de estrés por calor, y tenemos la Head Shock Cognate, que proteínas relacionadas o familiares de las proteínas de estrés por calor. En la síntesis de proteína, cuando nosotros tenemos una síntesis de proteínas, para que haya a nivel nuclear, tiene que expresarse el gen. Entonces, se expresa el gen, y una vez que se expresa el gen, yo tengo un transcripto primario. El transcripto primario, ¿no?, va a sufrir un proceso de corte y empalme. Y luego que tiene corte y empalme a través de proteínas, ¿no?, que la van a cortar y van a hacer que se van a empalmar de manera diferente a como estaban empalmadas. Entonces, a partir de ahí se va a formar el RNA mensajero. Construye esa fracción que no va a participar como RNA mensajero. El RNA mensajero luego como tal sale, ¿no?, a partir del transcripto primario, repito, sale el RNA mensajero, ¿y a dónde va a ir? Al ribosoma. El ribosoma, que es la única organela no proteica, sin membrana, no membranosa, es proteína, es sistema proteico nada más, no membranosa de todas las organelas, va a tener que unirse la fracción menor con la mayor, y para esto se requiere pues altas concentraciones de magnesio en el intracelular, se eleva esas concentraciones y entonces se ensambla la fracción mayor con el menor y viene el RNA mensajero y su primer codón tiene que ser de metionina para que sea reconocido, ¿no?, para que empiece la traducción. Entonces lo traduce, empieza la traducción y se empieza a salir la proteína en estructura primaria. Si el siguiente codón que se lee, por ejemplo, es alanina, entonces este mensaje la célula lo lleva y viene pues un RNA de transferencia, que transporta la alanina y lo deja. El siguiente codón es glicina, viene el siguiente codón, el siguiente RNA de transferencia, que es glicina, y lo va dejando. Hay tantos RNA de transferencias cuanto aminoácidos diferentes hayan para formar la proteína. Por lo tanto, hay 20 RNA de transferencias diferentes. Se va dejando, se une la proteína en estructura primaria a través del enlace peptídico y se forma la proteína en estructura primaria. La proteína en estructura primaria va al retículo endoplásmico, donde va a plegarse. Aquí va a ocurrir el plegamiento, por lo tanto, si aquí ocurre el plegamiento, aquí va a estar la necesidad de proteínas celadoras, y luego, una vez que se plegó la proteína, si se requiere que esta proteína, si esta es una apoproteína, para que sea una holoproteína, va a necesitar su grupo prostético, se va a conjugar, donde ocurre eso en el aparato de Golgi y recién allí va a cumplir su función. Bien, este es un resumen nada más de lo otro. Aquí están los niveles de absorción. Bien, otro concepto importante es de que cuando ustedes han estudiado aminoácidos, disculpen, no estoy muy bien, es de que los aminoácidos desde el punto de vista nutricional lo han clasificado en esenciales y no esenciales. Los aminoácidos esenciales en el adulto son 8. Los no esenciales son los otros 12. Hay literatura que habla de condicionalmente esenciales, pero realmente no es un término adecuado desde el punto de vista semántico. Sin embargo, sirve para poder entender algunas cosas. Cuando el niño nace, van a requerir en sus proteínas o van a requerir algún tipo de aminoácidos
y es necesario que los reciba por la dieta. Por lo tanto, estos aminoácidos se convierten en esenciales. Ejemplo de esto es la arginina, que en el adulto, y la histidina, que en el adulto no son esenciales, pero en el niño pequeño sí. Estos aminoácidos, que en el niño sí son esenciales, ¿no? Entonces van a ser importantes para él porque van a dar la posibilidad de formar neurotransmisores que van a tener la importancia para su crecimiento y desarrollo adecuado, sobre todo del sistema nervioso central. Entonces, recordar esta clasificación de esenciales y no esenciales, porque van a tener que ver con la dieta y sobre todo para dar el consejo médico, así va a ser. Entonces, los alimentos de origen animal contienen mayor cantidad de proteína digerible que de proteína vegetal. Bueno, estas son las fases del proceso digestivo, que están bien descritas ya en la primera clase. Esto también está descrito en la primera clase. Las funciones de los aminoácidos, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, la histidina, que va a dar como resultado la histamina, la carnosina, la tirosina, la melamina, las catecolaminas, neurotransmisores, como la adrenalina, noradrenalina, el triptófano, que va a dar la 5-hidroxitriptamina o serotonina, la melatonina. O sea, fíjense la importancia de los aminoácidos para formar neurotransmisores o productos que van a ser importantes para el metabolismo corporal. Este es el flujo metabólico de los aminoácidos para formar el ciclo de la urea, como a través de la transaminación se pueden obtener otro tipo de aminoácidos, o la deaminación también. Este es su flujo metabólico y cómo en este flujo metabólico van a ingresar al ciclo de la urea para formar urea. Los procesos de deaminación oxidativa. Estas son algunas reacciones de transaminación. Aquí lo que tienen que recordar, jóvenes, sobre todo, van a ser los enzimas que van a participar en algunas reacciones que son importantes. Bien, el ciclo de la urea. La ingesta proteica. Bien. Rápidamente, hasta acá, quiero saber si hay alguna pregunta. Con toda confianza. Porque ya son las 12, pues decía. ¿Alguna pregunta? ¿O todo está claro, todo está oscuro? ¿Están ahí o se han ido? Porque todo es silencio. ¿Ah? ¿Está claro? Sí, todo claro. Ya, el tiempo es corto. De las clases que se les dieron, ¿cómo les fue con equilibrio ácido-base? ¿Tocamos eso? Sí, doctor, por favor. Ya, sí, porque creo que el resto es más o menos sencillo. Lo que es cinética enzimática es importante que revisen, o sea, la ecuación de Michaelis-Menten para poder entender lo que es nada más como una enzima, perdón, va a ser importante para la catálisis, es decir, se une el sustrato con el enzima, se forma el complejo enzima-sustrato, ¿no? Y que estas reacciones se van a ir dando por pasos. El enzima lo que va a permitir es disminuir la energía, romper la barrera energética. Se va a usar menos energía y por lo tanto voy a tener un producto determinado, ¿no? Y esta enzima otra vez se regenera, ¿no? Para actuar en otra reacción. Pero no solo eso, el producto que se obtiene puede ser usado para hacer una inhibición también de la reacción química, ¿no? En el caso de los corticoides, por ejemplo, para formar cortisol, el cortisol retorna para disminuir, cuando una vez que se ha formado en buena cantidad,
retorna a través de un mecanismo de feedback negativo para que no se siga formando más cortisol, porque hay que recordar que es una molécula de estrés y que puede generar daño inflamatorio. Yo creo que eso es lo que tienen que revisar. Y ahora déjenme buscar un ratito lo que es ácido base, por favor. Bueno, los conceptos ya a ustedes han presentado en clase, presentaron 3 conceptos, el de Arrhenius, Bronsted y Lowry, y Lewis. Svante Arrhenius fue un sacerdote que dio el primer concepto y ese es su mérito. El que más nos interesa es el Bronsted-Lowry porque está relacionado a lo que es que fue descrito por estos 2 autores en el mismo año, más o menos en el mismo tiempo en diferentes lugares, ¿no? Y entonces hablaban de que un ácido es toda aquella sustancia que en solución libera iones hidrógeno o protones, y una base es toda sustancia que en solución acepta iones hidrógeno o protones, ¿no? Ese fue el concepto que nos interesa desde el punto de vista biológico. El mejor concepto desde el punto de vista químico es el de Lewis, que sirve para todo y está referido al par electrónico, pero repito, desde el punto de vista biológico nos interesa más este. ¿Qué cosa es equilibrio ácido-base? Sencillamente no es nada más la diferencia que hay entre el ingreso y salida de ácidos y bases con respecto a un sistema definido con un intervalo definido, ¿no? Entonces, el sistema va a ser nuestro cuerpo. ¿Cómo ingresan los ácidos y las bases a nuestro... ¿Cómo ingresan los ácidos y bases a nuestro cuerpo? A través del alimento. Ingresan los alimentos a nuestro cuerpo y estos alimentos tienen compuestos que son ácidos o que son alcalinos y van a entrar como parte del metabolismo. Al final, nuestro cuerpo, que es el sistema, tendrá que eliminar de alguna manera estos ácidos y estas bases, ¿no? Para que no haya ni un superávit de uno o de otro o un déficit de uno o de otro. Cuando la concentración de unos a través del alimento, ¿no? Que ingresa está relacionada o más o menos es equivalente respecto a la que uno excreta a través de la respiración, a través de la sudoración, a través de la orina, a través de la deposición, más o menos están compensados, entonces estamos hablando que hay un equilibrio ácido-base. Entonces, ¿cómo ingresan? Como nutrientes. Y entonces, desde el punto de vista de equilibrio general, nosotros tenemos 2 órganos fundamentales que van a participar en esto. Uno es el pulmón y el otro es el riñón. El pulmón se va a encargar de los ácidos volátiles, entonces todo lo que es volátil, todo lo que es gas, en otras palabras, va a salir por el pulmón. En cambio, lo que no es volátil va a salir por el riñón. Entonces, todo lo que es respiratorio sale por el pulmón, todo lo que es sal metabólico sale por el riñón. Entonces, por eso, cuando esto está comprometido, decimos que es una alcalosis o una acidosis respiratoria, y cuando esto está comprometido, decimos esto es una acidosis, una alcalosis metabólica. Desde el punto de vista normal, los productos finales del metabolismo del nutriente, el 98% va a salir por el pulmón. Y esto es interesante entender porque este es un mecanismo rápido. ¿Cómo sale esto? A través de un compuesto que se llama CO2. Y este compuesto que se llama CO2 viaja en sangre como bicarbonato, ¿no? Y procede del ácido carbónico. En cambio, el riñón se va a encargar de eliminar todos aquellos que son sales, que va a ser el 1 o 2%, y vamos a tener acá aminoácidos azufrados, sulfatos, fosfatos, ácido láctico y cetoácidos. Entonces, el concepto de Bronsted y Lowry nos dio la posibilidad de poder definir ácidos y bases, pero también nos da la posibilidad de definir
ácidos fuertes, ácidos débiles, bases débiles. Cuando yo hablo que un ácido es fuerte, bueno, estos conceptos, dicho sea de paso, solo pueden entenderse si yo comparo un ácido con otro. Entonces, cuando yo hablo de ácido fuerte, estoy hablando de un compuesto que libera fácilmente iones hidrógeno o protones. En cambio, cuando hablo de ácidos débiles, estoy hablando de compuestos que liberan no tan fácilmente o que liberan poco protones o iones hidrógeno. Bases fuertes y bases débiles será la base fuerte, aquella que tiene mucha facilidad en aceptar iones hidrógeno, ¿no? Y una base débil es la que no acepta con facilidad iones hidrógeno. Por lo tanto, es una cuestión comparativa de un compuesto con otro. Y entonces, en función a esto, como en el universo todo tiene que compensarse, y en nuestro cuerpo también, si hay un ácido, tiene que haber una base, y si hay una base, tiene que haber un ácido. Entonces, esto es lo que llamamos nosotros el par conjugado. Cada ácido tiene una base, y cada base tiene un ácido. Entonces, y el organismo se encarga de que esto se mantenga en equilibrio. Entonces, si yo tengo un ácido conjugado de tipo 1, para este tiene que haber una base conjugada tipo 1. Si yo tengo una base 2 conjugada, tiene que haber un ácido 2 conjugado para esta base. Entonces, estas reacciones dentro del cuerpo tienen que estar en equilibrio. Ejemplo. Yo sé que el ion amonio es un ácido. ¿Por qué? Porque puede liberar protones. No. Pero si el ion amonio libera protones, significa que tiene que haber un compuesto que acepte ese protón que libera él. ¿Quién va a ser ese? El amoníaco, el NH3. Entonces, este amoníaco, cuando el ion amonio libere un protón, este lo va a captar. Entonces, este se va a convertir en amonio y este se va a convertir en amoníaco. Eso es lo que yo llamo par conjugado. ¿Ya? Igualmente, el ácido carbónico libera su protón y se convierte en ion bicarbonato. Y esta es la base conjugada del ácido carbónico. ¿Por qué? Porque está captando el protón, ¿no? Va a captar, tiene la posibilidad de captar el protón que en algún momento liberará el ácido. Cuando lo capta, este se convierte en ácido y este se convierte en base. Y así podemos razonar con los otros también. Es muy importante entender que la célula tiene un autogobierno. Entonces, si nosotros queremos llevar a entender el equilibrio ácido-base desde el punto de vista del laboratorio, no nos va a servir para ejercer medicina. Porque una cosa es ver lo que pasa en un tubo de ensayo donde el gobierno es el experimentador y otra cosa es ver lo que pasa en la célula donde ésta tiene un autogobierno no solo local, sino también central, que es el cerebro, el sistema nervioso central. O sea, hay un doble gobierno ahí, ¿no? Entonces, este concepto que para mí es muy importante, ¿no? Es entender que la célula es un sistema inestable, ¿ya? Y que este sistema inestable, como todo el universo, ¿no? Para poder cumplir cualquier función, por más simple que sea, requiere de energía. ¿Quién dice eso? Krebs, ¿no? El del ciclo de Krebs, Premio Nobel de Medicina, ¿no? Entonces, donde entendió perfectamente que cualquier función en la célula requiere de aporte de energía. El otro aspecto importante que tienen que recordar jóvenes es un sistema, que la célula es un sistema de membrana altamente selectiva. Por lo tanto, no es una membrana semipermeable. Las membranas biológicas son altamente selectivas. Y el otro concepto importante es que el medio interno gobierna su entorno. Entonces, no es que el extracelular gobierna el intracelular, es al revés. Entonces, yo no puedo decir que un pH que está fuera de la célula va a gobernar lo que pasa dentro de la célula. Es al revés. La célula decide, desde el punto de vista fisiológico, qué pH va a tener al interior y qué pH va a haber en el exterior. Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Fíjense de que, como decía Letamendi, ese gran fisiopatólogo español, quien solo de medicina ni eso sabe, Krebs era médico, químico y biólogo, ¿ya?
Bien. Cuando ustedes han estudiado pH, pH lo han entendido como la concentración, el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno, ¿no? Ese es pH. Y entonces el pH desde el punto de vista químico es 7. Y todo lo que esté por encima de 7 va a ser alcalino o básico, y todo lo que esté por debajo de 7 va a ser ácido. Pero cuando vemos nosotros en el organismo, el pH es un rango que va entre 7.35 a 7.45, ¿no? Es decir, no es 7, no es un valor, es un rango. ¿Y qué significa ese rango entre 7.35 a 7.45? Es la actividad del ion hidrógeno promedio en ese momento en todas las células del cuerpo. En otras palabras, el pH en nuestro organismo va a estar yendo en ese rango, en ese promedio, entre 7.35 a 7.45, dependiendo de la actividad de las células que tengamos en el cuerpo. ¿Ya? Y este es un concepto muy importante en medicina para que después puedan entender bien fisiopatología o cuando hagan nefrología, medicina interna, etc. Entonces, cuando nosotros hablamos de pH desde el punto de vista médico, tenemos que tener en cuenta el factor intensidad y el factor cantidad. En otras palabras, la actividad y la concentración. Y entonces la concentración es la cantidad de iones de hidrógeno y la actividad es la acidez. O sea, yo puedo tener 10 protones acá dentro de la célula, ¿no? Pero eso no significa que los 10 estén actuando. No, eso depende de lo que la célula necesite en ese momento. Entonces, para que se tengan una idea, yo a un paciente le mido su pH y me sale 7.38. Está dentro del rango de normal. Pero en ese momento, el pH a nivel gástrico puede ser de 0,9. A nivel del páncreas, en el jugo pancreático, puede ser de 8. Si es una mujer, su leche tendrá un pH de 6. El promedio a nivel intracelular va a ser 7.2. El promedio a nivel mitocondrial va a ser 5. El promedio a nivel lisosomal más o menos igual. Entonces, realmente lo que estoy midiendo yo es en ese momento la actividad de lo que está pasando en todo su cuerpo. Y esto es importantísimo entender, de que una cosa es pH normal, otra cosa es acidemia, alcalemia y pH óptimo, ¿no? Son cosas diferentes, por si acaso. Un pH óptimo puede ser un pH ácido o alcalino o estar dentro del rango normal. Bueno, esto era un chiste que tenía que ver con esto, pero lo obviamos. Entonces, concepto importante. El CO2 es producto de la actividad celular. Roles: activa bomba de protones, activa el centro respiratorio y es bastante difusible. Cuando reacciona con el agua se convierte en bicarbonato. Entonces, la forma como viaja el CO2 en el organismo es como bicarbonato. Bien, entonces, aquí viene lo importante para poder entender equilibrio ácido-base. Como habíamos visto nosotros, a nivel alveolar, ¿no? La presión de CO2 es casi cero, porque si nosotros tenemos en cuenta el aire ambiental, cuando nosotros tomamos aire, estamos tomando una mezcla de gases. En esa mezcla de gases, la mayor presión va a estar dada por el nitrógeno, luego por el oxígeno, y luego lo que queda va a estar dado por CO2 y otros gases. ¿No? Entonces, pero entonces hay casi nada de presión de CO2 fuera. ¿Ya? Por lo tanto, lo que va a ingresar generalmente por presión va a ser oxígeno y nitrógeno. El nitrógeno, como tiene enlace triple, no va a pasar nada con él. ¿Ya? Así como entra sal, porque no se rompe ese enlace triple, a no ser que la única situación en que esto ocurre es en los problemas de inmersión, ¿no? Que eso lo verán más adelante cuando hagan pues medicina hiperbárica. Pero ahorita no tendría sentido explayarnos en eso. Entonces, el oxígeno
la presión es mayor, por lo tanto, va a ingresar al alveolo. La presión de CO2 es casi cero nada, y entonces como el CO2 es producto de la actividad tisular, la presión de CO2 es mayor en este lado, en la zona del capilar, y por lo tanto la tendencia de la direccionalidad del CO2 va a ser del intravascular hacia el alveolo. A nivel tisular, hemos dicho que el CO2 es producto del trabajo celular. Y como la célula siempre trabaja, entonces va a producir mucho CO2. Por lo tanto, la presión parcial de CO2 tisular va a ser 50 o más. En el intravascular, la presión parcial, en el capilar, la presión parcial es 40, entonces la direccionalidad del CO2 va a ser del tejido hacia el capilar, ¿no? Y entonces, así va a llegar luego al alveolo, donde va a permitir que el CO2 salga. Eso como concepto general. Si yo tengo un sistema, ¿no? Y en este sistema yo tengo un gas y tengo un órgano o parte de este sistema, puede eliminarme el gas, entonces por ahí va a salir el gas y a eso yo le voy a llamar pulmón. Ahora, en este sistema no solo va a haber gases, sino que pueden haber sales, que no pueden salir por acá. Entonces, ¿por dónde van a salir? Por un órgano que he creado en el sistema que se va a llamar riñón. Entonces, desde el punto de vista, si a mi cuerpo ingresan ácidos y bases a través de los nutrientes y mi sistema está conformado con algo para que salga el gas y algo para que salgan las sales, que van a ser los productos metabólicos de los alimentos que ingresan, entonces va a haber un equilibrio si yo puedo eliminar, ¿no?, estos compuestos llamados sales a través del riñón y estos compuestos llamados gases a través del pulmón. Entonces, hay que tener en cuenta que en mi sistema, ya yendo en cuenta que este sistema al que me refiero es nuestro cuerpo, yo voy a tener una cantidad de CO2 libre que va a estar dada, la concentración de CO2 libre va a estar dado por la presión parcial que ejerce ese gas, más su factor de dilución. Esa es la ley de Henry, que me dice que la concentración de un gas en un sistema determinado va a estar dado por la presión parcial que ejerce, más su coeficiente de dilución. Entonces, el CO2 libre va a ser dado por esto. Entonces, cuando mido, el total de CO2 es 25.2, que va a estar dado por la presión parcial, por el CO2, concentración total de CO2, que es, ¿no?, la presión parcial de CO2 y su factor de dilución, que al final va a ser 1.2, más aquello, cómo viaja el CO2 y cómo viaja el CO2 como bicarbonato. Entonces, cuando yo sé estos valores, me doy con la sorpresa de que el bicarbonato se encuentra en 24.000 equivalentes por litro, esto me da 1.2, entonces la concentración total de CO2 en el cuerpo es de 25.2. Ya, a ver. Ya. Ahora, en esta reacción de CO2 más agua, que se forma ácido carbónico, y el ácido carbónico, perdón, aquí falta el signo positivo y aquí el negativo, y si en esta reacción en la cual yo tengo, ¿no?, los reactantes, ¿no?, y luego tengo el enzima se va a conformar luego el complejo enzima-sustrato, que me va a dar el producto que es el ácido carbónico, y este ácido carbónico, por ser un ácido débil, va a liberar un protón y una sal que es el bicarbonato. Si yo quiero hacer el equilibrio químico, entonces aplico la ley de acción de las masas. ¿Qué me dice eso a mí? ¿Qué me dice esa reacción? Que el equilibrio se consigue, ¿no?, considerando el producto, ¿no?, ¿qué es esto? Los productos, la multiplicación de los productos. ¿Y cuáles son los productos? Los iones hidrógenos y el bicarbonato, y entre el sustrato. ¿Cuál es el sustrato? El CO2. Y entonces tengo esta ecuación.
por ley de acción de las masas, el equilibrio de la reacción está en función a esto. ¿Se entendió? Esto se puede hacer en cualquier reacción química para conseguir el equilibrio. Entonces aquí voy a hacer un artificio matemático. Si yo sé que la ley de Henry me dice a mí que la concentración de un gas es igual al factor de dilución por la presión parcial que ejerce ese gas, entonces lo único que hago es reemplazar la concentración de CO2 por lo que me dice la ley de Henry, ¿no? Eso es lo que hago. Y entonces luego viene otro artificio matemático, porque acá me van a salir números muy, muy grandes. Entonces, para que no me salgan números muy grandes, tomo el logaritmo. Y entonces tomo el logaritmo de esta ecuación y entonces tengo logaritmo de un cociente, ¿no? Y entonces luego hago este artificio, separo este cociente y coloco el ácido carbónico y lo que es la concentración de CO2 expresado como ley de Henry acá, y no se modifica la ecuación. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Logaritmo de un producto, de este por este. ¿Y qué me dice a mí los logaritmos? Que el logaritmo de un producto es igual al logaritmo de una suma. Por lo tanto, lo convierto a la suma. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Despejo el logaritmo de h, y entonces al despejar esto, entonces tengo yo menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Este logaritmo pasa al otro lado y sea menos logaritmo de K, y tengo logaritmo de un cociente. ¿Y qué cosa es menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno? pH por definición. Y entonces pH por definición es igual a pK más el logaritmo de un cociente. Y se sabe que pK es un valor constante, que es el valor de 6.1, no lo vamos a tocar ahora. Y esto es lo que hizo Henderson-Hasselbalch para su famosa ecuación. Hizo artificios matemáticos con lo que se sabe y con lo que se sabía hasta esa época, y entonces encontró que pH es igual a 6.1 más el logaritmo de la concentración, ¿no es cierto?, del bicarbonato entre la concentración, entre el producto que es 0,03, ¿no?, que es el factor de dilución por la presión parcial de CO2. ¿Quién se encarga en el cuerpo de eliminar el bicarbonato? El riñón. ¿Y quién se encarga de eliminar los gases en el cuerpo? Es el pulmón. Entonces, si yo llevo esto a la comprensión, podría decir, como esto es constante, lo único que podría decir que el pH, ¿no?, es igual al logaritmo de lo que puede hacer el riñón entre lo que puede hacer el pulmón. Y entonces, si yo tengo acá un pH que va de un rango entre 7.35 a 7.45 como normal, valor promedio a 7.4, entonces, si yo tengo acá abajo el pulmón, si el pulmón no puede eliminar el CO2, que ese es su rol, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener que entender que si no lo puede eliminar por alguna razón, entonces el CO2 se va a acumular en el cuerpo. Entonces, eso quiere decir que el denominador va a aumentar. Y si el denominador empieza a aumentar, pregunto, ¿cómo va a ser el pH? No voy a seguir hasta que alguien responda. ¿Nadie? ¿Siguen ahí? Adelante. Porque yo no los veo. Respondo. Repito, a ver. Nos olvidamos de esto que es un valor constante. Esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y yo he aprendido que en mi sistema corporal, las sales, en este caso el bicarbonato, va a ser eliminado por el riñón. Y los gases van a ser eliminados por el pulmón. ¿Dónde están las sales acá? En el numerador. ¿Dónde están los gases acá? En el denominador.
Si yo sé que el pH normal es entre 7.35 a 7.45 y vamos a suponer que mi pulmón tiene una patología que impida eliminar el CO2. ¿Qué es lo que pasa con el CO2? El CO2 se retiene en el cuerpo, es decir, empieza a aumentar el CO2 en el cuerpo. Esto quiere decir que este valor va a aumentar. ¿Cómo será mi pH? ¿Ácido o alcalino? ¿Ácido? Será ácido Perfecto, va a ser ácido. Por lo tanto, será una acidosis. ¿De qué tipo? respiratorio. Respiratoria, perfecto. Entonces, vamos a suponer que en este caso el pulmón no puede retener el CO2. El paciente empieza a hiperventilar y empieza a botar mucho CO2. ¿Ya? ¿El CO2 va a aumentar o va a disminuir en el cuerpo? Perfecto. Entonces, ¿cómo será el pH? Perfecto. Entonces, ¿qué tengo? ¿De qué tipo? Perfecto. Tengo alcalosis respiratoria. Sigamos jugando. Vamos a suponer que el pulmón está normal y el problema es en el riñón. El riñón no tiene la capacidad de retener sus sales. Empieza a botar sales, como en el caso de la acidosis tubular renal. Empieza a botar sales. Entonces, ¿habrán más o menos sales en el cuerpo? Menos. Menos. Por lo tanto, ¿qué pasa con el numerador? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Perfecto. ¿Cómo será el pH? ¿Aumentará o disminuirá? Disminuye. Y entonces, ¿qué diré que tendré? Acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Y eso ocurre en la acidosis tubular renal. Ahora, vamos a suponer que el riñón es incapaz de eliminar sales o está disminuida su capacidad de excretar el bicarbonato. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con el bicarbonato? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, perfecto, aumenta en el cuerpo. Entonces, el numerador va a aumentar. ¿Qué tendré entonces? ¿El pH aumenta o disminuye? Aumenta. Perfecto, ¿qué tendré? Una alcalosis metabólica. Perfecto, una alcalosis metabólica, y realmente eso es lo que va a pasar y le debemos todo eso a estos médicos, Henderson, ¿no? Y Hasselbalch, que también eran por si acaso dos diferentes, médico, fisiólogo, químico, biólogo, sociólogo, Henderson y Hasselbalch, químico, físico y médico, ¿no? Gracias a ellos. Entonces, repito, el pH no es nada más que el logaritmo de lo que puede hacer el riñón y el pulmón. Bien. Entonces, como decíamos acá, si aumenta el numerador, entonces yo tengo una alcalosis, el pH va a aumentar. Si eso está normal, ¿no? Y esto de acá empieza a aumentar y esto está normal, el pH va a disminuir y tengo una acidosis. Esto es para que vean ustedes de que cómo pequeñas variaciones, ¿no? Pueden dar variaciones, o sea, pequeñas variaciones en las concentraciones pueden dar también problemas a nivel del pH. Es importante tener en cuenta que el gobierno de esto está dado por sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central se va a valer de aquello que producen las células como instrumentos para regular eso. Entonces, cuando el PCO2 arterial empieza a aumentar, este va a estimular, va a ser un instrumento que lo va a usar para ser estimulado, es lo que llamamos el centro respiratorio, y entonces este va a estimular al pulmón para que respire más rápido. Entonces tenemos la taquipnia, se aumenta la frecuencia y yo puedo eliminar el CO2 para tener el equilibrio ácido-base, para que no se retenga tanto CO2. Ejemplo, el ejercicio. Yo hago ejercicio, los músculos que están en gran actividad producen mucho CO2 porque el CO2 es producto de la actividad celular. Y entonces, ¿qué hace el organismo? Empieza a eliminar ese CO2 para conseguir el equilibrio. ¿No? Entonces, y esto es importante entender porque cuando no hay gobierno del aparato respiratorio, el paciente requiere ventilación mecánica o cuando ese gobierno es pobre.
Entonces, la ventilación mecánica es importante en un paciente en coma. Entonces, yo voy a empezar, el aparato va a hacer las veces de su pulmón, o en pacientes que han recibido alguna droga que inhibe el sistema nervioso central. El paro respiratorio puede ser por eso, porque hay fármacos que van a inhibir el centro respiratorio, se empieza a retener entonces el CO2 que se empieza a producir porque las células van a seguir trabajando. Entonces, cuando yo tengo un paciente que está reteniendo CO2, hago que el ventilador, ya el equipo, aumente la frecuencia respiratoria para que bote CO2 que no lo puede hacer involuntariamente el sistema nervioso central, ¿no? Y al revés también lo puedo hacer. Bien. Entonces, aquí vemos nosotros, para complementar lo que se dijo antes, que los tejidos producen mucho CO2. Este CO2, al tener una presión mayor respecto a la sangre, va a ir hacia sangre. ¿Dónde va a ir? Hacia el glóbulo rojo. El agua que se encuentra acá va a interactuar a través del CO2, pero no va a interactuar solo. Va a interactuar, ¿no?, gracias a una proteína que es una metaloproteína, donde el grupo prostético es el zinc, la anhidrasa carbónica, y va a generar ácido carbónico. La presencia de este ácido carbónico, hemos dicho que es un ácido débil, por lo tanto va a liberar un protón en solución y se va a formar bicarbonato. La hemoglobina, ¿no?, que viene en sangre oxidada, dejó el oxígeno en el tejido. Este protón va a reducir a la hemoglobina, se une a la hemoglobina. Y el bicarbonato va a salir, es un anión, faltó que el signo negativo, disculpen, sale el bicarbonato y se intercambia con otro anión, que es el cloro. El cloro ingresa, el bicarbonato sale. Como tienen la misma carga, no hay un problema de polaridad acá. Eso es lo que ocurre a la altura de los tejidos, ¿no? Esto es más de lo mismo, es lo mismo, gran producción de CO2, el CO2 se une al agua, forma el ácido carbónico, actúa la anhidrasa carbónica, se forma el bicarbonato, la hemoglobina se reduce, la hemoglobina ha dejado el oxígeno acá, parte del CO2 se forma la hemoglobina y se forma la carboxihemoglobina, pero la mayor parte se va a transformar en bicarbonato que sale al plasma o a la sangre en intercambio con el bicarbonato. ¿Qué pasa a nivel pulmonar? El proceso inverso. El bicarbonato, que proviene del CO2, que proviene del ácido carbónico, que proviene del CO2 en unión con el agua a través de la anhidrasa carbónica, en el lado pulmonar ingresa aquí al glóbulo rojo. Pero para ingresar requiere la salida de cloro. Aquí nos faltó colocar la salida de cloro. Sale el cloro, ingresa el bicarbonato. Entonces, ¿qué hace el ácido carbónico? Va a recibir la acción de la anhidrasa carbónica. Y la anhidrasa carbónica ahora hace el proceso inverso. Lo transforma en CO2 y agua, generando una mayor presión parcial de CO2 en esta zona y por lo tanto el CO2 va a salir a través de los pulmones. En este mismo lado, en el lado alveolar, la concentración de oxígeno es más alta y ingresa el oxígeno, la hemoglobina, ¿no?, que estaba reducida acá gracias a la presión parcial de oxígeno, desplaza el hidrógeno, se enlaza, se oxida la hemoglobina, este hidrógeno va a ir a formar el ácido carbónico que después se desdoblará en agua y CO2. Bueno, este es de la anhidrasa carbónica, ¿ya? Y esta es la forma como se regula el equilibrio ácido-base en el cuerpo. A ver, ahora, es mi hija y mi yerno, ¿no? Es importante entender lo que yo dije en clase a mi grupo, que todos los órganos son sirvientes del cerebro. Es muy importante que entendamos eso para poder cuidar el cerebro de todas las personas cuando los tratamos, ¿no? No dar fármacos que puedan dañar el tejido cerebral. En un accidente, proteger lo que es el cerebro, que va a ser el que comanda
a todos los órganos del cuerpo. Entonces, es crucial para las células mantener su pH, sobre todo del intracelular, en rangos estrechos, ¿ya? Entonces, la relación siempre de CO2 bicarbonato es 20:1, ¿ya? Siempre va a ser así. Entonces, la relación 20:1 me va a dar siempre un pH de 7.4. Pero hay que recordar que yo puedo tener 7.4 teniendo una relación de 42 también, ¿no? Y aquí también va a haber 7.4, porque la relación también es de 20:1. Entonces, y no se trata, por lo tanto, como dije, de cuestiones de laboratorio, se trata de lo que la célula puede hacer en función a lo que tiene. ¿Quiénes regulan el pH? Tenemos moléculas reguladoras o tampones de primera línea que van a ser las sales, las proteínas, los aminoácidos, y entonces tenemos los llamados tampones o buffers, que van a ser instrumentos de resistencia al cambio de pH. Eso está ocurriendo ahorita en nuestros cuerpos y no lo notamos. Generalmente son ácidos débiles y sus sales o proteínas. Entonces, hay un orden en el organismo para tamponar, para regular. La primera línea van a ser los buffers. Cuando estos no consiguen hacerlo, o digamos, están saturados en su actividad, viene la segunda línea, que es la regulación respiratoria, y cuando ya se ha sobrepasado esta línea, la tercera línea es la regulación renal. Cuando hablamos del sistema tampón, el sistema bicarbonato CO2, este par conjugado representa el 75% de la capacidad buffer de la sangre. Entonces, el tampón extracelular más importante es bicarbonato de ácido carbónico. Tenemos otros, como la histidina, los fosfatos, etc. Esta es la compensación respiratoria cuando hay hipoventilación, ¿no? Si hay hipoventilación, aumenta el CO2. En la hipoventilación se retiene CO2. La anhidrasa carbónica actúa, convierte esto en ácido carbónico, se convierte esto en bicarbonato, aumentan los protones. En la hiperventilación, el proceso es inverso. En el caso de la histeria, en casos de ansiedad, pues se puede hiperventilar y esto va a ocurrir. La regulación renal va a haber excreción de iones hidrógeno, recuperación y ganancia de bicarbonato. Entonces vamos a hablar brevemente de los buffers urinarios y la secreción de bicarbonato. Vamos a poner como ejemplo solo uno por los tiempos. Nos hemos excedido, no sé si quiero de alguna manera, si es que hay alguna pregunta. Entonces, tenemos acá nosotros la célula tubular, ¿no? El CO2 es producto de la actividad celular, ¿no? Este es el capilar peritubular y aquí tenemos el lumen tubular, la orina filtrada. Aquí vamos a tener nosotros sodio también en el intracelular, ¿no? Vamos a tener también producción de CO2 o CO2 que ingresa. Este CO2 con el agua va a recibir la actividad de la anhidrasa carbónica de la célula tubular renal. Se va a formar ácido carbónico. Ese ácido carbónico se desdobla en protón y en bicarbonato, ¿no? Y entonces aquí va a formar por una proteína, se va a realizar el intercambio entre el protón y el sodio, así como ocurre el intercambio entre bicarbonato y cloro, sin que se afecte la polaridad. Igual, sale una carga positiva, ingresa una carga positiva. Para disminuir la concentración de iones sodio en el intracelular y mantener el volumen intracelular adecuado, se hace un recambio con el uso de ATP entre sodio y potasio. Entonces, este protón que sale disminuye la acidez pues, en el organismo. ¿Qué pasa con este protón? El riñón filtró bicarbonato de sodio, recupera el sodio, ¿no? Coge el protón que se convierte en ácido carbónico por el bicarbonato que está ahí, que es la base que lo capta, y entonces la anhidrasa carbónica que se encuentra en el borde de la célula convierte esto en agua y CO2, se recibe el CO2 y esto sale con la orina. Esa es una de las formas.
Otra de las formas es a través del buffer-fosfato, es más o menos lo mismo. Y otra de las formas es a través de aminoácidos, como la glutamina, ¿no? Y aquí vemos el par conjugado amonio-amoníaco también, que era que lo referíamos al principio. Esto es para que vean que en nuestro cuerpo el valor de pH va a variar dependiendo del fluido. Y vamos a tener nosotros pHs, ¿no? Tan ácidos como el jugo gástrico, puede llegar hasta 0,9. Hay literatura que les va a decir 1, 1.2 o 2. O tan alcalinos como el jugo pancreático, que llega hasta 8, o la bilis en conducto hepático, que llega hasta 8.5. Por eso decimos, lo que encontramos en sangre nada más que un valor promedio de la actividad de todas las células en el cuerpo. Si está en la leche humana, tiene un pH ácido, ¿no? Y aquí están las alteraciones. Y entonces hay que recordar estos términos. pH normal es un rango de 7.35 a 7.45, que es el resultado promedio de la actividad de todas las células en el organismo. Acidemia es un valor de pH por debajo de 7.35, que puede haber en situaciones normales. Es decir, acidemia no es igual a acidosis. Acidemia es solo un valor de pH en sangre. En cambio, acidosis es un valor de pH ácido en sangre, pero con cuadro clínico. Es decir, el paciente tiene molestias. Si no tiene molestias, si no tiene signos clínicos, se llama acidemia. Y alcalemia igual. Es un valor por encima de 7.45 en un sujeto, pero sin signología clínica. Cuando tiene signología clínica, esto se llama alcalosis. ¿Y a qué llamamos pH óptimo? Llamamos pH óptimo al valor de pH que necesita la célula en un momento determinado para una función determinada. Eso es el pH óptimo. Porque los enzimas, por ejemplo, para poder actuar, ustedes han estudiado que su actividad va a depender de la temperatura, del pH, etc. Entonces, si la enzima necesita un pH de 6.75, ese es el valor que se generará para que se obtenga ese pH, actúe la enzima y inmediatamente cambia la célula a otro valor de pH. Si una enzima necesita un pH alcalino, la célula le va a dar ese valor de pH alcalino. Bien. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Gracias por los aplausos virtuales. ¿Alguna pregunta? Bien, jóvenes, les voy a pedir un favor, por favor, esto que hemos hecho ahora, que no se divulgue, ¿ya? Porque no podría ser muy bien tomado, ¿ya? Y entonces, y eso me puede preocupar, ¿no? ¿Ya? Entonces, que quede entre nosotros y listo. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, por mi parte al menos no, doctor. Muchas gracias por el repaso y no se preocupe. Ya. Muy bien. Entonces, espero nos sigan aprovechando, por favor, los tiempos. Recuerden su objetivo, que es el de ser médicos, ¿no? No pierdan ese objetivo, estudien todo aquello que les sirva. Revisen sus casos clínicos, por favor, la parte más importante de los mismos, lo que es la parte de intolerancia a la lactasa, el enzima, qué es lo que hace. Recuerden, pues, cómo los enzimas en algunos casos van a tener que adaptarse, ¿no? Para poder actuar. Es decir, tiene que tener cambios conformacionales porque no necesariamente se va a unir, pues, al sitio activo de la enzima el producto, sino que puede haber algún lugar alostérico donde se unan, pero esto permite el cambio conformacional, sobre todo en situaciones patológicas como la intoxicación por inhibidores de la colinesterasa, como vimos en el grupo con el cual estoy. Muy bien.
Les deseo mucha suerte en su examen, jóvenes. Espero que les vaya bien. Ya me contarán cómo les fue. Un abrazo a todos. Cuídense. Muchas gracias, doctor. R. Cuídese. ¿Ya?